Desde el principio de la humanidad, Dios fue dando fragmentos de su revelación a los distintos pueblos, hasta que se reveló como el único Dios al pueblo judío y le dio el código moral de los 10 mandamientos. Y luego completó la revelación con la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y más tarde apareció la Biblia, que se transformó en el libro más impreso y leído del mundo a través de la historia, sobre el que los protestantes y los católicos tienen diferentes miradas. Aquí hablaremos sobre cómo Dios hizo para la creación de la Biblia, cómo se deben interpretar los pasajes al leerla y cuáles son los errores que se cometen al relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, que tiene materiales diferentes a los que tratamos aquí. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora, Dios es el autor de la Biblia, pero no en el sentido que la dictó a los seres humanos, como los musulmanes dicen que pasó con el Corán, sino que Dios eligió personas, las capacitó y les dio una gracia especial para ayudarlo en el trabajo de escribir su revelación, para que lo hicieran en su propio estilo, idioma y formato. Esto significa que Dios inspiró a los autores sagrados y puso su imprimatur en el texto. Por eso decimos que los 73 libros de la Biblia están inspirados por Dios. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, que contiene lo que Dios reveló a la razón humana desde la creación del mundo hasta la encarnación de nuestro Señor en 46 libros, y en el Nuevo Testamento, que reveló nuestro Señor Jesucristo por intermedio de los apóstoles y otros escritores sagrados en 27 libros. Sin embargo, desde la época de Jesús hasta el final del siglo IV, los cristianos no tuvieron ningún Nuevo Testamento. Lo que tenían era una serie de pergaminos que venían de la era apostólica. Y en ese momento llegó un sacerdote de nombre Arrio, que rechazó la enseñanza de que Jesucristo era Dios. Comenzó a formular su propia lista de libros y sus seguidores adoptaron este canon arriano. Y entonces la iglesia primitiva se reunió en el concilio de Nicea I, en el año 325 después de Cristo, para refutar a Arrio, y se estableció el credo de Nicea, con las enseñanzas centrales de la iglesia. Y también se tomó la decisión de estandarizar un Nuevo Testamento, con el fin de oponerse a las herejías arrianas, basado enteramente en la tradición de los apóstoles, como todavía se enseñaba y era preservada por los obispos. Y unos 40 años después, el obispo Atanasio de Alejandría compiló la lista de 27 libros que fue adoptada por los sínodos de Roma, Hipona y Cartago y decretada en el año 405 por el Papa San Inocencio I. Luego Lutero le quitaría libros a la Biblia protestante. El establecimiento de un canon bíblico fue solo un paso que dio formalidad a la Biblia, pero no la hizo popular, porque su difusión era limitada. Pocos sabían leer y las Biblias eran muy escasas, porque se copiaban a mano una a una por los monjes. Pero a mitad del siglo XV se produjo una invención que permitió popularizar la Biblia. Apareció la imprenta. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso en Europa Occidental mediante tipos móviles de metal. Y así Gutenberg popularizó el cristianismo más que ninguna otra persona en el mundo, llevando a la Biblia a ser el libro más impreso en toda la historia, estimándose en 6.000 millones de copias. ¿Y cómo se debe leer la Biblia?
Los católicos deben leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, no como independientes. El numeral 112 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que hay que prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, y no observar las partes en forma aislada. Y el numeral 113 dice que se debe leer la Biblia de acuerdo a la tradición viva de toda la Iglesia, y a la enseñanza papal y de los doctores y padres de la Iglesia, porque el Espíritu Santo guía a la Iglesia en la interpretación. Pero los protestantes sostienen que la Biblia es la única regla de la fe y que es lo suficientemente clara para no necesitar auxilio para entenderla e interpretarla. Lo cual es absolutamente falso, porque hasta las Biblias protestantes tienen citas que ayudan al lector a interpretarla. Los católicos sostienen que este punto de vista protestante no es bíblico. Y sostienen que la revelación de Dios nos llega a través de 3 canales: la Biblia, la tradición y el magisterio. Pero la diferencia es que mientras la Biblia ha sido inspirada, la tradición y el magisterio no, aunque también son infalibles. La tradición y el magisterio consisten en las enseñanzas que se han revelado a través de la predicación, desde los apóstoles hasta acá. Y el Espíritu Santo es el que protege esta enseñanza de la corrupción. Algunos pueden pensar que la posición de la Iglesia Católica es arrogante, al verse a sí misma como la intérprete autorizada de las Escrituras. Pero la intención es aceptar humildemente la responsabilidad de la misión dada por Dios. La Iglesia se ve a sí misma como la guardiana y la intérprete de las Escrituras, ya que fueron realizadas por miembros de la Iglesia y la Iglesia las reunió en un solo cuerpo. Y hay 2 cosas centrales en la Biblia que están siendo atacadas. Una es su infalibilidad. La fe católica dice que todo lo que afirma la Biblia es verdad. A esto se llama inerrancia de la Sagrada Escritura. Pero hay que interpretar referente a qué es esa verdad. Porque hay que considerar que algunas afirmaciones son figurativas y no literales, como por ejemplo que el sol sale por el este. Y algunos han tomado descripciones figurativas y poéticas de la Biblia como fácticas, y han cometido errores que no son achacables a ella. Por ejemplo, el Salmo 104:5 dice que la tierra es firme, que no se puede mover. Y esto se interpretó como que el sol gira alrededor de la tierra. Y el segundo ataque es a la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muy de moda en este momento por la prédica de los modernistas. Los 2 testamentos revelan a un mismo Dios, que es santo, misericordioso y justo, que condena el pecado y quiso salvar a los pecadores mediante el sacrificio de su Hijo. Y cuando éste se hizo presente en la tierra, el Dios que se había revelado desde el Antiguo Testamento nos muestra cómo llegar a Él a través de su Hijo. Además, el Antiguo Testamento es una convalidación de la divinidad de Jesús, porque contiene muchas profecías de su aparición y martirio, que se ven cumplidas con la encarnación, la vida pública y la crucifixión de Jesús. En el Antiguo Testamento Dios enseña la maldad del pecado mostrando su ira hacia él, mientras que el Nuevo Testamento muestra a Jesucristo tratando de rescatar a los que han caído en el pecado. En el Antiguo Testamento se muestra a un Dios preocupado por liberar al pueblo del mal y por eso castiga y reprime a los judíos cuando le desobedecen y adoran ídolos. Y es por eso también que les entregó los 10 mandamientos, para que regulen su vida personal y la de la sociedad. Y ya con esta base es que Jesús busca que las personas cambien también interiormente, predicando el perdón y el cumplimiento de la ley. Por eso entonces nos encontramos que el Antiguo Testamento de Dios se preocupa por establecer leyes y reglas que Jesús muestra en el Nuevo Testamento cómo se deben cumplir.
Y muchas veces hemos oído que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento está lleno de ira y es castigador, mientras que el Dios que presenta el Nuevo Testamento está lleno de amor y gracia. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se describe permanentemente a Dios como lento para la ira y con amor misericordioso. El amor eterno y misericordioso de Dios se menciona 200 veces en el Antiguo Testamento, mientras que Jesús ha hablado mucho más sobre el castigo eterno de lo que han hablado los libros del Antiguo Testamento. También se ha dicho que el Dios del Antiguo Testamento era intolerante y extremadamente celoso. Sin embargo, las exigencias que pide Jesús para seguirlo son mucho más fuertes a nivel personal que las expresadas en el Antiguo Testamento. En definitiva, Jesús pudo revelar su mensaje porque tenía una base que venía de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Allí se habían revelado las características centrales de Dios. Y Jesús lo que hizo fue refinar y completar algunas de esas características. Finalmente, hay acusaciones absurdas de los protestantes que dicen que hubo un tiempo en que los católicos prohibieron la lectura de la Biblia y que encadenaban la Biblia al ambón. El encadenamiento se hacía para que no las robaran, porque eran extremadamente caras cuando se copiaban a mano. También acusan a la iglesia de quemar Biblias, pero lo que sucedió es que la iglesia quemó traducciones de la Biblia que contenían herejías, por ejemplo, Biblias arrianas. Y lo cierto es que la Iglesia Católica incentiva a leer la Biblia. Esto lo oímos permanentemente en los sermones. Y en las misas se habla mucho más de la Biblia a través de las lecturas, las oraciones del misal y las homilías que en los servicios protestantes. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo se creó la Biblia, cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento y cuáles son los errores que se cometen al leerlos. Y me gustaría preguntarte si tienes una Biblia en tu casa, si la lees de vez en cuando y cuándo lo haces.